Siguiendo con el tema estratégico de los peones doblados y de las contradicciones que a menudo implican, vamos a ver ahora el caso de dos peones doblados en una columna central. En principio constituyen una debilidad por sí mismos, porque no pueden ser apoyados por ningún otro peón. Sin embargo, controlan a menudo casillas muy importantes por el mero hecho de estar en el centro, lo cual les convierte en un factor muy positivo. Para ilustrar este tema, he seleccionado una partida que se disputó en una ciudad francesa llamada Le Havre en 1948 entre dos excampeones del mundo, el soviético Mikhail Botvinnik, que llevaba las piezas blancas, y el holandés Max Euwe. Como pueden ver, y aunque no haya damas en el tablero, la posición de las blancas es bastante temible, poderosa, sin duda alguna. Eso se debe a tres factores que son los básicos en la posición. El más importante es este par de cuchillos instalados en el flanco de dama apuntando hacia el enroque negro. Por otro lado, hay dos torres, una de ellas ya está en una columna semiabierta y la otra, como veremos, puede ocupar otra columna abierta enseguida. Y además tenemos los famosos peones doblados, que es el tema que nos ocupa hoy, aquí en las casillas E4 y E3, pero como ven, ejerciendo una actividad muy positiva porque controlan casillas muy importantes del centro del tablero. A las negras les gustaría mucho que la posición se simplificase, por ejemplo, que no hubiera torres, porque entonces en el final, lógicamente, la estructura de las negras, con los grupos de peones unidos en dos mitades, pues es mucho más favorable, más preferible que estos dos peones doblados en el centro de las blancas. Pero todavía no hemos llegado al final, cosa que Botvinnik va a aprovechar muy bien. La primera jugada, y recuerden, no hay damas en el tablero, pero fíjense qué fuerte es este movimiento. Torre de 1 amenaza nada menos que mate, quiero decir, amenaza torre por F7 y contra la respuesta lógica torre por F7, torre de 8 sería mate, porque la torre de F7 estaría clavada por el alfil de A2. Bien, es verdad que esa amenaza es fácil de parar. De hecho, Euwe se limitó a jugar caballo G6. La idea es muy simple. En la variante que acabo de mencionar, el caballo puede tapar el jaque en F8. Pero esto no ha hecho más que empezar, porque la siguiente jugada de Botvinnik también es muy incisiva. Juega torre D6, penetra con la torre por la columna que acaba de ocupar y ataca el peón débil en C6. Claro, para las negras sería francamente feo defender ese peón con el alfil en B7, sobre todo porque entonces la torre blanca penetraría en D7. Sin embargo, Euwe encuentra un recurso para hacer eso de manera activa. Primero juega alfil A6, atacando a la otra torre. Botvinnik, en buena lógica, la mantiene en esta columna semiabierta, y ahora el alfil defiende al peón, pero por delante, cosa mucho más activa. Botvinnik evidentemente comprende que lo que debe hacer a toda costa es dar la máxima potencia a ese par de alfiles combinados con los famosos peones del centro blanco. E5. La idea es muy simple. Contra la jugada lógica, por ejemplo, torre de A a E8, seguiría E6 y después de F por E6, las blancas ocuparían la séptima fila con efectos decisivos, porque no hay forma de defender correctamente este peón de G7. Por lo tanto, después de la jugada E5, las negras tienen que hacer otra cosa. Caballo E7, con la idea de ir hacia esta casilla D5. Cosa que las blancas evitan utilizando el otro peón doblado. Ahora ven ustedes la enorme utilidad de este esquema de peones, al menos en esta partida concreta. Ahora, como las blancas pretenden ocupar la séptima fila con torre D7, Euwe contestó con C5. No le importa que Botvinnik capture ese peón de B6, porque lo que quiere conseguir a cambio es instalar el alfil en C6, atacando el peón de E4 y consiguiendo una posición bastante sólida para las negras. Botvinnik, sin embargo, tiene otras ideas. En lugar de capturar directamente ese peón,
lo que hace primero es E6, siempre con la idea fija de dar la máxima potencia al par de alfiles instalados detrás en el flanco de dama. Por supuesto, sería muy malo jugar F por E6, aquí sí que me atrevo a ser categórico y establecer un dogma, porque después de torre por E6, fíjense qué posición más terrible. La torre no solamente amenaza el caballo, sino que cualquier movimiento que haga sería un jaque descubierto del alfil sobre el rey negro. Por lo tanto, aquí las negras estarían prácticamente perdidas, no tendrían solución. Sin embargo, EV, con buen criterio, evita que la posición se abra todavía más de esa manera y juega F5. Ahora, Botvinnik considera que ya es el momento oportuno de capturar el peón de B6. Amenaza el alfil, EV contesta con lo que tenía previsto, es decir, coloca el alfil en C6, ocupando la gran diagonal, que además ahora hay que tener en cuenta que la acción del alfil coincide con la del peón en F5, en la presión sobre E4. Sin embargo, lo que EV no había previsto es esta combinación no muy difícil, pero sí muy elegante. Torre por C6, caballo por C6, no hay otra jugada razonable. Una vez más, los peones y los alfiles están perfectamente coordinados. E7, jaque descubierto con el alfil. Única jugada razonable, torre F7. Y es posible que EV hubiera visto esto, pero lo que se le escapó es la siguiente jugada, que no es la evidente alfil por torre, que sería buena, pero hay una mucho mejor. Botvinnik debió hacerse el siguiente razonamiento. ¿Cuál es la principal debilidad de las negras? En la octava fila de las blancas, es decir, la primera de las negras, solamente aquella torre de A8 está evitando que este peón corone. Ahora bien, si jugamos alfil D5, que es lo que hizo Botvinnik, se ataca el caballo, que está clavado sobre la torre de A8, y ante la defensa lógica, o casi la única que existe, torre C8, seguiría alfil por C6. La torre no puede capturar el alfil, so pena de permitir la coronación del peón de E7, la otra torre está clavada y por lo tanto las negras carecen de recursos y abandonaron. Resulta importante resaltar que a partir de ese par de peones centrales aparentemente tan feos, Botvinnik creó una de esas partidas que producen orgullo en cualquier aficionado. Vamos a olvidar de momento el tema de los peones doblados para estudiar otro muy distinto, el de peones defendidos entre sí y avanzados en el centro. Esta posición corresponde al torneo de Moscú de 1925. El jugador de las blancas era casi un desconocido, Berlinski, pero conducía a las negras el gran maestro polaco Akiva Rubinstein, uno de los mejores ajedrecistas de la primera mitad del siglo XX. Como pueden ver, las negras tienen una muy fuerte estructura de peones centrales, pero deben tener cuidado sobre cómo proceden a abrir la posición, porque según cómo lo hagan puede haber un efecto boomerang basado en que la posición de este rey negro en G7 pues también es bastante vulnerable, está poco protegido. Además, las blancas, en apariencia, tienen todo bajo control, porque si estamos diciendo que el punto crucial es E4, vamos a contar cuántas piezas blancas controlan ese punto y veremos que son 6. Las dos torres, el caballo, este peón de D3, el alfil en D5 y la dama desde el punto B1. Si contamos después cuántas piezas negras apoyan esa posible ruptura en E4, veremos que solamente hay 5. Los dos caballos, las dos torres y este peón de F5. En buena lógica parece que Rubinstein debería primero maniobrar para ver cómo puede conseguir hacer esa ruptura en E4 en condiciones favorables. Sin embargo, ¿cuál creen ustedes que fue la próxima jugada de Rubinstein? Fue precisamente E4. Eso se basa en un truco táctico. Si las blancas toman en E4 cuantas veces sean necesarias para conseguir un peón de ventaja, ahora seguirían con caballo E4, caballo por E4, alfil por E4, otra vez caballo por E4, se produce aquí una liquidación total hasta que llega un momento en que se ve
con absoluta claridad dónde está todo el secreto de esta combinación tan larga. Alfil F5 y las blancas pueden rendirse, porque la torre está clavada, la dama está por detrás y no hay solución. El pobre Berlinski comprobó entonces con amargura que todo su laborioso trabajo profiláctico para evitar que las negras rompiesen en E4 no había servido para nada. Pero bueno, la partida continuaba y había que encontrar alguna solución. Se le ocurrió, como mal menor, jugar dama A1 con la idea de presionar indirectamente sobre la diagonal que ocupa el rey negro en G7. Sin embargo, Rubinstein, ajeno a todo eso, siguió implacable con el avance de los peones. E3 ataca al caballo, tiene que moverse a F1 en este caso, y ahora otra jugada de mucha fuerza, porque para defender el peón de D4, Rubinstein juega caballo B3, que no solo defiende el peón, sino también ataca a la dama en A1. Las blancas no tienen mucha opción, juegan dama B2, y entonces nuevamente otro avance tremendo de los peones. Es realmente impresionante ver esta falange de los tres infantes negros en F4, E3 y D4 avanzando de manera inexorable. Ahora mismo se amenaza F3, que terminaría de arrasar por completo la defensa de las blancas. Así que Berlinski tomó aquí G por F4, dama por F4, jaque, y unas jugadas más tarde las blancas abandonaron porque su posición era completamente desesperada. Si bien es cierto que los peones son en teoría una de las piezas más débiles del ajedrez, de hecho la más débil, no lo es menos que esta partida parece demostrar lo contrario.